Nos gusta aprender, es nuestra pasión. En cada programa encontramos una excusa para sumergirnos en nuevos temas y charlar con referentes dispuestos a compartir sus conocimientos. Abrimos una nueva ventana entonces y te invitamos a que te asomes y participes de la experiencia con nosotros. Hoy el tema y el invitado son... El tema y el invitado, el tema es el 2 de abril, que ha sido hace muy poquito, nada más 5 días que ha pasado un nuevo aniversario de la gesta de Malvinas. Y nuestro invitado aquí en el programa, mediante Zoom, por medio, el señor Eduardo Miguel Afonso. Hola, Edu. Hola, buen día, Roberto, ¿cómo estás? ¿Todo bien, Tato? Se puede decir Tato acá también, ¿eh? Sí, sí. Ah, bueno, Tato. A los amigos. Hola, Edu, querido, ¿cómo está todo? ¿Bien? ¿Cómo anda? Todo muy bien, gracias a Dios, todo bien. Bueno, perfecto. Del otro lado, ya habrás visto, también lo tenemos a Mario Nitti como parte del programa y conductor que está escapado en el día de hoy. Ah, ¿está escapado hoy? ¿Qué hace, Marito? Buen día, ¿cómo andás? ¿Cómo va, Edu? ¿Cómo le va a usted? ¿Cómo anda? ¿Todo muy bien? ¿Vos? Muy bien, che, muy bien. Me alegro, Agradeciéndote que hayas venido como invitado estrella, digamos. Está bueno. Vos, te cuento, Edu, que más de una vez, cuando empezamos a hacer este programa, ya vamos por la tercera temporada. Y cuando empezamos ya con Tato a hacer esta patriada, me acuerdo que amigos que veían el programa me hacían las devoluciones, como corresponde, ¿no? Porque de eso se trata. Un amigo me decía, que no diga que a veces que son amigos, si no parece que haces un programa de amigos nada más y traes a tus amigos y medio que le baja el precio. Pero ¿sabés qué? Está bueno cuando tenés un invitado puntualmente por algún tema en especial y que te pueda dar el gusto de que encima que tenés un invitado especial sobre un tema determinado que además sea tu amigo. ¿Sí? Y es lo que está pasando hoy, y está bueno. Sí, muchas gracias, sí, igualmente. Sí. Bueno, tan amigo tampoco, o sea, no, tampoco mezclemos las cosas, Mario. No, más vale no tenerlo tan de amigo, ¿no? Sí, tenés razón. Mirá lo que me pasó con vos, Tato. Ahí se cortaba la nota. Se nos iba el único invitado. Se nos va, Mario, así que tampoco, bueno, digamos que es un chiste. Con Mario nos conocemos hace más de 30 y pico de años y con vos, Tato, 20 y pico también, 25 Y más o menos, ¿no? sí, un montón. Che, bueno, Edu, ¿cómo se vivió este nuevo aniversario en lo personal? Siempre me llama la atención conocer cómo la pasan después de tanto tiempo, lógicamente, ustedes como excombatientes, cada vez que pasa un nuevo aniversario, ¿no? Un 2 de abril. ¿Qué se siente? ¿Qué es lo que pasa internamente por vos, en este caso? No puedo decir a nivel general, pero bueno, te tenemos a vos, te vamos a preguntar a vos. Bueno, en estos 43 años del 2 de abril del año 82, se vivió... Este año fue un año diferente, atípico te iba a decir, porque la verdad que no asistí al acto general. Yo vivo acá en Vicente López, no fui al acto, justamente nos habíamos conectado con un jefe mío que estaba en Mar del Plata y estuvo en Malvinas con nosotros, que venía acá para Buenos Aires, y bueno, opté por juntarme con él, con la señora y con mi señora, los cuatro, fuimos a almorzar y no fui al acto, no tenía... Este año fue algo raro que no tenía ganas de estar. Hablé con mis compañeros, es entendible, muchos están igual en la misma área. Hay a veces tenemos altibajos y a veces que estamos ahí arriba que queremos participar en todos lados. Pero bueno, este año fue medio raro. Pero bueno, son cosas que al veterano nos pasa, esos altibajos que tenemos, porque hay años que estás muy bien, querés ir, querés participar, y hay años que, bueno, que querés estar en tu casa, querés estar con tu familia, querés resguardarte por la situación como fue todo el 2 de abril, ¿no? Sí, vamos por más tiempos que vengan bien arriba, entonces, Edu. Esto Sí. es pasajero, lógicamente, ¿no? Sí, por supuesto, porque después uno va y, viste, ya empieza la semana y el mes de Malvinas, que vas a dar charla a los colegios, claro. Pero bueno, hay veces que uno no quiere exponerse. No es que no quiere exponerse ni nada, sino a veces uno se siente que estar resguardado, estar en casa, hacer una reflexión en familia, a veces hacer catarsis con tu señora. Y bueno, con nuestras hijas, que yo tengo 2 hijas, así que bueno, hablar, charlar. Y a veces, bueno,
me quiero quedar en casa y no quiero ir. Pero bueno, son circunstancialmente pasa a veces. Momentos. No siempre, pero puede pasar. Claro que sí. Bueno, y está absolutamente permitido, lógicamente. Nadie te sí, por supuesto. Nadie te puede reclamar, ¿qué te pasa? Dale, ponerle pila. No, porque a veces se charla y a veces en los centros cuando participamos hay gente que realmente no la ves por un mes, Claro. un mes y medio, no va a las charlas, no se encuentra, que hacemos semanalmente reuniones. Y dice, no, la verdad que él tenía ganas de estar resguardado, quería estar en casa, no quería. Está bueno, es admisible y se contempla y se permite esos deslices que son, cada uno lo vive de su manera, ¿no? Y a partir del 2 de abril siempre son 74 días, que son 3 meses que te acordás de todo. Hay muchos altibajos, hay muchos recuerdos y bueno, son comprensibles y hay que respetarlo, ¿no? Sí. Si vos ves que en alguno de los momentos estos que vamos a estar charlando con vos, hay algo, porque lógicamente por lo que estás diciendo, no estamos pasando por el mejor momento, pero en cuanto a la situación de Malvinas, pero si sentís que hay algo que no tengamos que hablar o que con absoluta libertad decís, no, pasemos a otro tema, corremos de acá y chau. Seguro. No hay ningún problema, hay libertad tanto de preguntar como de expresarme, no hay ningún problema, Tato. Agradecemos entonces doblemente el hecho de que justo fue en la parte del bajo, del altibajo, y estés con nosotros, Edu, querido. No pasa nada. La familia parte fundamental en todo esto, desde el momento que volviste o del momento que estuviste allá, ¿no? Fue fundamental. Sí. El pilar mío fue mi familia. Claro. Edu, querido, perdón, Tato. Sí. ¿Sabes qué? A mí me encantaría saber cómo fue el llamado, la convocatoria y qué pasaba por la cabeza del pibe que eras en ese momento. Mirá, yo fui convocado al servicio militar, en ese momento se hacía el servicio militar, y me convocan el 11 de enero, y mi destino fue primero Comodoro Rivadavia, después Río Gallego. En Río Gallego yo llegué el 20 de enero, se hace, se dispersan, éramos 300 soldados, y se hacen 3 grupos era compañía de servicio, compañía de policía militar y grupo artillería. Ya estaban los grupos hechos, a mí nos separa y me tocó artillería antiaérea en Río Gallego. Se hace en instrucción y después nosotros en febrero ya tomamos la posición de la base, que ya habían dado de baja la clase 62 y yo hice con la clase 63. Tomamos la base y empezamos a hacer todo lo que sea instrucción de armamento, de tiro con el FAL, con el cañón, con el simulador y todo eso. Y después se hace como si fuera una entrevista a cada soldado y me toca ir a mí al DETAL, porque yo tenía perito mercantil en ese momento, yo me había recibido de perito mercantil, voy al DETAL y todo marzo yo trabajaba ahí, iba a hacer la instrucción y todo, y los últimos 4 días de marzo, la base se había puesto media rara, era un movimiento raro, habían llegado los Hércules, habían llegado gente de la escuadrilla M5 de Mirage, que hicieron base en Río Gallego. Y el 28 de marzo me dan yo estaba trabajando ahí, el jefe mío, que era un primer teniente de Alves, con el primer teniente Villano, me dice, Afonso, prepara una lista con 9 suboficiales y 30 soldados. Y le pregunto, perfecto, los suboficiales me dan la lista de ellos, y los soldados, digo, ¿cómo arranco? ¿Por alfabético, al número alfabético? ¿O ustedes tienen una lista? No, Dios por el número mío. alfabético. Tendría que haber sido Zavala. Los primeros 30 de la lista, sepárelo y póngalo con los 9 suboficiales que damos nosotros. Así que éramos 4 con apellido A, yo era el quinto Afonso, pongo en la lista, la separo y la pongo con los 9 suboficiales. Y después, el 2 de abril nos despertamos a las 4:30 de la mañana, 5, con la noticia que habían tomado Malvinas.
y que esa lista que habíamos preparado teníamos que ir a nosotros los soldados, ir a la, ¿cómo se llama? Al detal a buscar toda la ropa de combate como nos daban. Es decir, el fusil con los cargadores, nos dieron casco, borcego, ropa de campera duvet y todo el armamento. Y una bolsa de rancho que iba toda la ropa de dormir, carpa y la maquita, que es que le decíamos la maquita, que era el plato de comida, que era todo metálico, que se armaba como cuchara, plato y todo. Y bueno, con todo eso, a las 2 de la tarde, fuimos al aeropuerto, estaban 2 Hércules esperándonos, y se fue el primer contingente, fue un cañón con 5 soldados y un suboficial que salió a las 9 de la mañana. Llegaron a Malvinas a las 2 de la tarde. Nosotros salíamos a las 2 de la tarde para llegar tipo a las 6 de la tarde y hacer el primer arribo. Y no pudimos llegar, el Hércules dio 3 vueltas a la pista de Malvinas, no pudimos aterrizar porque había todavía enfrentamientos y se estaba haciendo de noche. Bueno, el Hércules volvió otra vez a Río Gallego y el día 3 a las 4:30 de la mañana nos levantaron, volvimos a cargar todo el equipamiento de los soldados, porque ya los cañones habían quedado arriba de los Hércules, y salimos para Malvinas y llegamos a las 9, 10, 11 de la mañana. Hicimos pista a las 11 de la mañana, aterrizamos y bueno, ahí fue la primer contacto con Malvinas, el 3 de abril del año 82, que fueron los soldados, eran 30 soldados con 9 suboficiales y 9 cañones Rheinmetall de 20 milímetros de la Fuerza Aérea. Tato, no sé a vos, yo me mandé ya con la primera pregunta, Tato, porque me salía de la vaina por saber a ver. Pero no sé si a vos se te ocurre algo, a mí se me ocurren para cosas a preguntar. Sí, yo tengo un montón de situaciones, pero... y la impresión que, la primera eso, impresión que a mí me dio, bueno, saber que, bueno, en esas 30 soldados estaba yo, que sin saber a dónde íbamos, como estaba ahí, nadie sabía lo que pasaba. Y bueno, primero fue una alegría grande poder estar defendiendo a tu patria. Primero, como soldado, como estábamos instruidos. Y segundo, fue una emoción, porque la idea era, después cuando llegamos ahí, la idea era hacer base, estar 20, 25 días hasta que diplomáticamente resuelvan y volvernos. Nadie tenía pensado que iban a venir a buscarlas. Nadie. Mira que los altos mandos que teníamos ahí, que fueron comodoros y brigadieres que estuvieron ahí en Malvinas, no sabían nada de todo esto. Era top secret de la Junta Militar, y que, bueno, empezaron a alargar algo cuando llegamos a Malvinas, que se empezaron a enterar que era solamente hacer base por 25 días, ver qué le iban a hacer en la parte diplomática, y bueno, y volver otra vez, y después seguía todo lo demás diplomáticamente por la repatriación de las Islas Malvinas Argentina, o si iba a ser tripartita, que decían que iba a ser parte inglesa, de parte de Argentina y parte de la ONU. Bueno, el famoso... sinceramente fue algo muy no choqueante, sino muy emocionante ver que estabas ahí y decía, bueno, estoy participando en una parte de patria argentina, estar acá en Malvinas para recuperarla. Soberanía. Pero nunca nos imaginamos que nos vamos a quedar hasta todo lo como después se desenlazó la guerra, ¿no? La famosa frase de Galtieri cuando salió al balcón y dijo, si quieren venir, que vengan, fue... Le presentaremos batalla. Fue marketing puro, o sea, el tipo se imaginaba que ya las tenía, era un tiempito. No, sí. Y escúchame, Edu, cuando más allá de la emoción y toda esta cuestión que viviste, ¿creés que estaban con la instrucción? Bueno, lógicamente no estaban con la instrucción completa como para una batalla de ese nivel, me imagino. Hicieron ustedes lo que tuvieron al alcance con las pocas herramientas que tenían, ¿no? ¿O no? Mira, ¿O estaban preparados para una cuestión como la que se presentó después? Nosotros como soldados de la Fuerza Aérea, te digo que nos habían instruido al máximo, como si fuéramos a ir a una guerra. Sin saberlo,
tuvimos 40, es decir, yo estuve el 20 de enero hasta fines de febrero, que fueron 30 y pico días. Sinceramente fue una instrucción de combate, hacíamos simulacro de combate, nos mandaban a Mamelón, nos hacían pintar la cara con barro, nos hicieron entrenar muchísimo en el polígono con el FAL, con las 9 milímetros. Yo no tenía ni idea, manejé un arma y aprendí muchísimo cómo armarla, cómo desarmarla. Y lo más fue la instrucción en el simulador de los cañones. El simulador del cañón de Rheinmetall fueron impresionantes. Saber vos cómo armar, cómo desarmar el cañón, el arma del cañón, cómo cargarlo, cómo limpiarlo. Y bueno, toda esa instrucción fue puesta desde el 1 de mayo hasta el 14 de mayo, volcada toda la instrucción que teníamos sobre cómo manejar el cañón. Nosotros hemos tenido, yo personalmente, mi suboficial el 5 de mayo tuvo un problema de salud, se tuvo que ir a la ciudad. Nosotros manejamos 3 días el cañón, lo servíamos nosotros, tirábamos con el cañón, y otras piezas donde hubo suboficiales que tuvieron que salir por problemas de horas, que no estaban acá, estaban en la ciudad y hubo una alerta roja, el soldado manejó el cañón. Y te digo más, gracias a toda esa instrucción, nosotros dentro de todo tuvimos, y también el paño de manto que puso el señor ahí arriba de nosotros, 9 cañones, nunca no tuvimos ni una baja, ni tanto ni oficiales como suboficiales. Y eso que se las bombardearon por todos lados también, ¿no? Por eso te digo, y el soldado que vino con poca instrucción fue el soldado clase 63, que fue incorporado en fines de febrero o marzo, que tuvo con el apuro. Instrucción. Claro. Con el apuro. Entonces, ese soldado sí, después se capacitó un poco ahí en el momento de cómo iba transcurriendo la guerra, se capacitó y todo, sinceramente. Adentro de la cancha fue ya lo tiraron. Exactamente, exactamente. Pero sinceramente fueron bravos soldados la clase 62-63. Sí. Edu, dos cositas, antes de meternos de lleno, tres cositas, porque después me gustaría que nos metamos de lleno o que vos nos cuentes cuál era tu rol exactamente, pues, para los que no sabemos del caso. Pero dos cositas anteriores. La primera es, ¿cómo juega el miedo, si es que te pasaba el miedo por el cuerpo, primero? Y segundo, bueno, buenísima la aclaración que hiciste respecto de la instrucción que tenían, ¿no? Porque muchas veces por consustanciarnos con los soldados, se dice porque mandaron a los soldaditos, y se les baja el precio a los soldados que estuvieron en Malvinas. Entonces está bueno que no nombres esto, independientemente que yo cuestiono mucho la decisión de haber ido a Malvinas, ¿no? Pero independientemente de eso, digo, no eran soldaditos, eran soldados que, bueno, eran soldados bien entrenados que con un enemigo que era tremendamente grande, ¿no? Sí, tremendamente grande en el sentido de lo que era el aparato que tienen ellos, la instrucción que tienen ellos, la preparación que tienen, pues ellos son piratas desde hace 1000 años y bueno, siempre viven de eso. Entrenados. Pero nosotros, dentro de todo lo que teníamos la instrucción, lo que fuimos preparados todo, la verdad que de 10 puntos, te digo que entre 7 y 8 puntos nosotros la bancamos y le dimos para que ellos también digan, sinceramente no eran chicos de la guerra, sino eran bravos combatientes. Hay muchos testigos, hay muchos testigos por parte de Inglaterra que hablan de los soldados nuestros muy bien. Sí. Y te digo más, la oficialidad también, suboficiales de carrera con 22, 23 años, recién salido de la escuela militar, que tenían unos cojones igual que los soldados. Claro. Sí. Hay gente que decía, bueno, nosotros estamos preparados, nosotros estudiamos para esto. Y sí. Bueno, tenemos que poner todo lo que tenemos que poner. Hay gente que se puso al hombro su compañía, fueron, respetaron todo. Y hay gente que, bueno, que como todo pasa, a veces, bueno, arrugan y a veces... Es como estabas diciendo vos, Mario, el miedo siempre está. No es que no, el que dijo, no, yo no tuve miedo, mentira. El miedo siempre está. El problema es cuando te agarra el miedo, el tipo pánico que te paraliza. Ese es el problema. Pero sinceramente, el miedo estaba continuamente.
yo sinceramente, en los primeros 25 días de abril que estuvimos en Malvinas, que estábamos ahí, que preguntábamos qué pasaba, qué no pasaba, y el 22 de abril llegó la orden de desarmar, pues estábamos en carpa, desarmar las carpas, hagan pozo de zorro, porque esto aparentemente no hay solución, y ahí empieza a pasarte por el cuerpo qué va a pasar. Van a venir, van a desembarcar, ya después, a partir del 25, 26 de abril, ya había alertas rojas en el aeropuerto, a partir de las 6 de la tarde en el oscuro, todo lo que se movía pasaba en salto y seña, todo lo que se movía o que no tenían salto y seña era el enemigo, y ahí ya empezaste a decir, bueno, esto no es un momento de instrucción, no es un momento de caca, es un momento que acá vamos a tener que poner los que nos enseñaron y saber defendernos como sabemos. Y todos los días, a la noche, se te pasaba el frío por la espalda y era terrible. El miedo era terrible. Pero bueno, lo importante no era paralizarse, sino saber cómo actuar y cómo poner todo lo que te habían enseñado. Y tener un suboficial que siempre esté dando un aliento, eso era muy bueno. Ya tenían contención ahí entre ustedes con los suboficiales. Sí, suboficial, oficiales por la radio, todas las noches, el oficial que estaba a cargo, que era el Comodoro Spa o el Comodoro Saboya, siempre hablaban de la noche, soldados, estamos con ustedes, la familia, recen el rosario, siempre vamos a estar con ustedes. Bueno, todas esas cosas daba un aliento a la tropa para estar siempre arriba, ¿viste? Claro. Porque si no... Sí, si estabas a la deriva ahí solo, chau. Sí. Que si te dejaban a la deriva era mucho peor, lógicamente. Sí, muchos chicos, muchos soldados de otras compañías y todo, a veces estaban muy alterados y bueno, era la pasión de hablarle, decir, gente que estaba el 25 estaba delante de nosotros como refuerzo mortero y todo, los chicos a veces estaban solos, los soldados, pues su oficial andaba caminando, y bueno, se venían, charlábamos, hablábamos, ¿cómo están ustedes? Bueno, hay que aguantar, que esto. Y bueno, el miedo siempre estuvo. Bien, y contame, Edu, contanos, mejor dicho, ¿cuál era tu rol puntualmente? ¿Qué rol tuviste? Nosotros, el rol nuestro... Y perdóname Tato, yo voy avanzando con la pregunta también. Sí, vos dale. Hacemos un salpicado. Dale. Lo otro que me gustaría saber, ¿cuál era tu rol? Y después, si te parece, Tato, que nos cuente, sabemos que hay un hecho puntual en el que acá el invitado fue protagonista, ¿no? Sí, señor, ¿sí? Así fue. Bueno, el rol nuestro, como cuando llegamos a Malvinas, el comando de la Fuerza Aérea dijo que determinó que la artillería antiaérea de Río Gallego, que era lo de 20 milímetros, hacíamos la custodia del aeropuerto. Los 9 cañones estaban alrededor del aeropuerto. A los cañones se lo nomenclaron fierros. Fierro 1, fierro 2, fierro 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y 9. Los fierros 9 eran 9 cañones, como te digo, que era un suboficial y 3 soldados cada cañón. Y después en cada cabecera estaban los cañones de 35 de Mar del Plata de Fuerza Aérea y 35 de Ejército. Y de la otra cabecera estaba el otro 35 de Mar del Plata y el otro 35 de Ejército, que eran cañones mucho más modernos, que tenían como si fuera una computadora joystick, que ellos los computaban y se iban de la unidad y podían manejar. Y tenían un alcance de 3.500 metros efectivos. Chau. Los cañones nuestros tenían 2.000 metros efectivos, eran de menos alcance. Y no tenían mira nocturna. Ese era el único problema que tenía el cañón. El cañón nuestro operaba de mañana, desde las 6 de la mañana a las 7 hasta las 7 de la tarde. A la noche no operaba porque no teníamos visión nocturna. Pero sí, los de 35, los 4 de 35 tenían visión nocturna. Es decir, la misión nuestra era custodiar el aeropuerto, sea por lo que sea, para que no lo bombardeen. ¿Por qué? En el momento que si bombardeaban y destruían la pista, se cortaba el puente aéreo con el continente. Claro. Si se cortaba el puente aéreo, se acababa la guerra para nosotros. Y sí. Así que se desplazaron los cañones. Nosotros los soldados éramos servidor de pieza, es decir, éramos observadores
y servidor de pieza. Es decir, que observábamos arriba hacia el cielo para ver si venía alguna incursión de un avión, y le decíamos al suboficial que estaba sentado en el cañón, que manejaba el cañón con un joystick, el cañón se levantaba 180 grados los tubos y hacías 360 grados el círculo. Es decir, que el cañón estaba mirando, como nosotros teníamos mirando al sudoeste, los 3 soldados atrás del suboficial mirando al cielo. Mirábamos al cielo y decíamos, si venía alguna incursión o algo, a la derecha, arriba. Entonces el suboficial, cuando levantaba los tubos, corría el cañón hacia la derecha y ahí lo iba buscando con el joystick, que tenía una mira de 2000 metros fijo. Y ahí en la mira había 3 circulitos, uno más grande, uno más chico y el medio. Cuando el blanco estaba en el medio, era objetivo que estaba dentro del rango de los 2000 metros. Y así fue que empezamos desde el 3 de abril, primero fuimos en carpa, después, dio la orden de hacer los pozos de zorro. Y a partir del 1 de mayo, que fue el bautismo de fuego, sí, a las 4:30 de la mañana se siente un ruido de turbinas de aviones. Por Motorola nos avisan que aparentemente había una incursión a más de 4000 metros de altura, que lo había detectado el radar de 35. Y a las 4:40 viene la primera incursión, que tiraron 25 bombas de 1000 libras desde el faro, desde el noroeste, hacia la ciudad, cruzando toda la pista, para ver si podían pegar a la pista. Y cayeron 25 bombas de 1000 libras, que le tiraron a más de 4000 metros. Ese fue el Vulcan que había salido de la isla Ascensión. A esa hora, ese Vulcan destruyó el radar ELTA, el radar nuestro, dejó sin servicio el radar, el radar de que tenía contacto con el continente, con Río Gallegos y San Julián, que tenía un alcance de 400 kilómetros, y hizo muchos daños en una posición. A un cañón de 35, una de las esquilas le rompió el generador, pero no fue en la punta de la pista del lado sur, que hizo un impacto, y después siguió para el lado de la ciudad, y nada más, no hizo mucho más daño. En ese momento la gente del GOE de Fuerza Aérea toma fotografías del impacto que había hecho en la punta de la pista, y hacen simulacros del mismo diámetro adentro de la pista. ¿Para qué? Para que cuando el avión de que ya pasaba fotografiando la pista de los ingleses, más de 5.000, 6.000 metros, que estaba todo agujereado. Exacto, que la pista estaba agujereada. Y ellos se lo creyeron, que la pista estaba inoperada. Pero no estaba. Tenía solamente un impacto en la punta de la pista. Después de las 5 de la mañana nos pusimos en operativo todos los cañones, fuimos a buscar combustible, porque el cañón nuestro usaba combustible en mezcla, porque era un motor de 2 tiempos. Y del 1 de mayo a las 8 menos cuarto de la mañana, más o menos, de frente a nosotros, entrando por el noroeste, se divisa para nosotros, mirá, lo estoy mirando ahora, vemos con nuestro compañero y dice, ¿qué son? ¿Gaviota? ¿Qué son? Venían como si fueran formadas, 12 o 13 aviones venían formados, y para nosotros eran como si fuera una columna de gaviota, que veis, viste, la columna, sí, y vos ves que venía en forma de B. Exactamente. Ahí está. Entonces, y a los 2 minutos por la Motorola nos avisan que por el radar de 35 había captado una escuadrilla de 12 aviones de los ingleses, y que entraban por donde entrábamos nosotros. Entonces nos preparamos, y te juro que ahí sí empezó el miedo escénico a todo, la transpiración fría, todo. Y acá estamos. Empieza el suboficial, nos avisa, señores, entramos en guerra, que Dios nos ampare y que Dios nos proteja. Y a los 2 minutos le gritamos al suboficial, arriba a la izquierda, pura en el cañón, y cuando el Sea Harrier tira la bomba, pega un giro, y cuando pega el giro para salir hacia el este, otra vez para el mar,
muestra toda la panza y lo caza, lo mete dentro del radar y le dispara y impacta en la panza del avión y explota en el aire. Oh. Fue el primer Harrier que se derribó. Y después, bueno, cuando entran los otros 12, van hacia la izquierda y hacia la derecha, y después uno lo intercepta del otro cañón, el de Fierro 8, que lo avería otro avión. Y bueno, tiraron más o menos, no menos de 200, entre los 12, sí, 2, 4, 6, sí, más de 20, 25 bombas de 250 kilos traían ellos. A nosotros nos cayó una cerca de a 5 o 6 metros, se movió toda la tierra, se cayeron posiciones, un descontrol. Sinceramente fue un descontrol esos 5 minutos de ataque. Pero bueno, no se las llevaron baratas, se derribaron 2 aviones y 4 salieron humeando con averías. Así que bueno, ese fue el bautismo de fuego nuestro, donde está escrito en el libro que el Fierro 3, donde estaba Almada, Ramos, Afonso y Aravena, habían derribado el primer Sea Harrier el 1 de mayo. Así que bueno, ese fue el bautismo de fuego para la Fuerza Aérea, y que desde ahí después los aviones de los ingleses, los Sea Harrier y la RAF, empezaron a entrar a más de 3.000 metros de altura. Claro. Y después, bueno, algunos se mandaban por abajo y tiraban sobre hombro, es decir, que entraban a la isla, bajo, levantaban y ahí tiraban las bombas, es decir, eso se llama tirar sobre hombro. Entonces, venían pegaditos por abajo, levantaban y tiraban la bomba. Entonces, el radar no lo captaba, pero sí lo captaban cuando salían. Y le tirábamos con todo, pero después claro, de ahí nunca más. Hasta con las ojotas le sacudían. Hicieron incursiones bajas. Terrible. Te hago una pregunta, Sí. Edu. ¿Ellos desde qué distancia podían tirar? Porque el tema ahí es una limitante. Ustedes recién, digamos, para hacerle daño tenían que tener a menos de 2.000 metros. ¿Y ellos? Ellos tiraban, cuando en la primera incursión que entraron el 1 de mayo no pensaron que había una defensa antiaérea tan fuerte y entraron a menos de 2.000 metros. Claro. Cuando empezaron a ver que le empezaban a explotar las bombitas, las municiones de 35 y de 20 muy cerca de la cola del avión por abajo, salían para todos lados. Ahora, después empezaron a entrar a 3.000 metros de altura, que nosotros los de 20 no tenían alcance, pero sí los de 35, y hacían escuadrillas de a 3.000, 3.500 metros de altura, y después de la escuadrilla se desprendían 2 o 3 y venían pegaditos y tiraban a menos de 1.500 metros de lo que sería la isla, tiraban y se iban. Es decir, no querían exponerse a menos de 2.000 metros porque sabía que la artillería era muy buena y menos de 3.500 metros sabían que los de 35 no los agarraban. Entonces empezaron a tirar desde ahí. Es decir, tiraban las bombas por tirar y se iban. Claro. Porque después no hicieron más impacto en nada, ni en la pista, ni nada. Venían a muy alta velocidad arriba y cuando pasaban más de 3.000 metros las tiraban las bombas. Y donde caían donde caían. No tenían blanco objetivo. No, pero todo lo que rompían o lo que pudieran romper para ellos era daño. Claro. Y pensemos que acá recién estábamos a 1 de mayo, me dijiste vos. Sí, señor. ¿Vos estuviste en Malvinas hasta el último día o...? Hasta el 13 a la noche. A mí me sacan el 13 con el último vuelo del Hércules, que hacen un reemplazo de compañía. 13 de junio. El 13 de junio, sí. Yo estuve 72 días en Malvinas. Asistencia perfecta. Ajá. Sí. Y lo peor que nosotros pasamos, después de pasar el 1 de mayo, que fue el ataque, que fue algo muy, muy traumático, lo peor que nosotros pasamos, que hasta después, bueno, ya era cotidiano, fue el ataque naval. El ataque naval a nosotros nos demolió. Ah, pues estaban cerca también. ¿No hay una bahía ahí cerca del aeropuerto? Claro. Ellos se ponían a 20 kilómetros de la bahía y nos bombardeaban, nos tiraban con los cañones de 155 y barrían toda la zona. Qué bárbaro. Si la zona que ellos no podían, ellos querían la pista, y la pista como no la pudieron tocar, empezaron con los cañones navales. Y se ponían a 20, empezaron a 22 millas, que son 22 kilómetros, o a 20, el primer ataque. Después cuando empezaron los aviones,
las escuadrillas de A4, de Mirage, empezaron a tirarle, ya se fueron un poquito más a 25, a 30 kilómetros, y ahí igualmente, todas las noches nos bombardeaban. Como los aviones nuestros no podían operar de noche, ellos de noche, después de las 6 de la tarde, 7, ¿Por de qué 7 de la tarde ¿por qué los aviones a no 7 de podían la operar, mañana, Edu? todas las noches. ¿Por qué los aviones no? ¿Los aviones dijiste que no podían operar de noche? No, los ¿Por aviones qué? de noche no operaban los nuestros. ¿Por? No Y ellos tienen, tampoco. no tenían, No, no tenían no tecnología. no tenían tecnología. Ah, Y aparte no se veía nada, ¿te imaginas? En esas noches cerradas no veían nada. claro. No veían nada, entonces era un peligro mandar una escuadrilla al muere, porque no veían nada. Sí, sí, Las cuadrillas siempre operaron de mañana. sí, Y sí. que estén con buen clima, porque a veces nos agarraba en unos días que no se veía ni a 50 metros. La bruma que había, la llovizna y la bruma era terrible. La bruma marina que le decían ellos, Sí, ¿viste? sí. No se veía nada. Entonces a veces algunas operaciones abortaban y se tenían que volver sin poder hacer ninguna incursión sobre los buques. Finalmente no llegaron a hacer demasiado daño tampoco con los barcos. No, ellos, si los barcos a la pista no la tocaron, Claro. pero si no, era más hacer un daño psicológico, porque era toda la noche, Bombazos, sí. toda la noche te hacían un circuito que decía boom, 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 Dios boom, mío. corregían. Boom, 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 corregían. Y por ahí te tocaba, te pasaba por arriba, te dejaba, pero no te dejaban descansar toda la noche. A ver, los primeros días, fueron la primera semana, después la tercera semana ya decía, que tiren, que Claro. vean, que caen, pues ya te desmayaste, te agarraba el cansancio, entonces dormíamos Qué bárbaro. espaciado, uno hacía guardia, dormíamos los tres, y así hacíamos, pero bueno, después, cuando uno sentía el chiflido, dice, bueno, ahí viene más cerca, viene más lejos, tranquilos, agárrense en los testículos por la onda expansiva, y así estábamos, y después cuando salíamos a la mañana eran unos rayones y unos pozos de 20, 25 centímetros de diámetro y todo rasgado, que eran los impactos de los proyectiles. Qué bárbaro, ¿eh? O Y sea, después, dos bueno, cositas. después te pasa. Dos cositas, Edu, dos cositas. Sí. Perdóname. Primero, que detalles cómo era, si podías dormir. Primero, si dormíamos de correo, ¿cómo haces para dormir en eso? Punto uno. No. Y lo segundo que me gustaría, ¿viste la película de Los Chicos de la Guerra? Sí. Bueno, quiero que me cuentes un poco si esa película y cualquier otra que hayas visto, Eliminados por el Fuego y estas películas que se hicieron, si reflejan para vos verdaderamente lo que pasó. No. La Iluminados por el Fuego ni Los Chicos de la Guerra describen y dicen lo que realmente fue el combate con los soldados y los suboficiales. Bien, ¿por qué? Contame. Ahí están poniendo que al soldado lo pasan como si fuera que era un cagón, que lo estaqueaban, que se meaba, que tenía miedo, que los suboficiales los trataban como basura. Te digo la verdad que en eso, si hubo algunos que trató mal al soldado, habrá sido contado con el de la mano, porque los demás siempre estuvieron a la par del soldado como oficiales, como suboficiales, a veces se hacían cargo como padres, se compartía todo, se arreglaba todo. Y eso de estaquear, y yo no te puedo decir si fue verdad o mentira, porque eso fue un mito que lo usaron después para hacer daño a algunos oficiales y suboficiales. Si hubo, yo no lo vi. Y después que los chicos lloraban y que pedían por la madre, no es así, no fue así. Para mí estaba muy mal enfocado y a nosotros, a mí, yo personalmente me cayó muy mal. La verdad que no me siento representado como en esas películas. Bien, bueno, la verdad que gracias por la sinceridad, ¿no? Porque la pregunta no es casual. Me pasó, No. por lo menos hablando con gente, sí, la verdad que quedaron bastante enojados y la mayoría de la gente, pero lo que llegó a la gente es más ese discurso masivo, digamos, ¿no? Claro. Y este tema, por eso arrancamos con este tema de no bajarle el precio a los soldados, ¿no? Porque Exactamente. No alcanza con decir, fueron héroes, pobre soldadito. No. Fueron héroes y después lo que viene atrás, ¿no? Por supuesto. A ver, vamos a hablar bien, porque oficiales y suboficiales y soldados, algunos soldados ya habían tenido una familia y eran padres.
Los suboficiales tenían la misma edad que nosotros, algunos eran como nosotros, eran soldados solteros, y oficiales tenían familia, tenían todo. Todos tuvimos miedo, todos tuvimos esa impronta de decir, acá no vuelvo, dejo a mi familia y todo. Pero después de ahí, a denigrar, que decir, a llevarlo al oficial, a decir que lo trató mal a los soldados, que lo denigró, que no. Si pudo haber pasado, te digo, haber sido contado con los dedos de la mano. Por lo demás, hechos aislados. con quien hables, con quien hables te habla bien del suboficial, te habla bien del oficial, que eran como hermanos, que salían que faltó la comida, faltó, y que a veces salían a ver si podían cazar una oveja y comer todo en conjunto. Y así fue la hermandad. Por eso uno se siente que cuando volvió, después se generó un vínculo de hermandad con los oficiales, suboficiales, que uno a veces, como yo sigo teniendo amistades de por vida y que somos hermanos de la guerra. ¿Qué ha pasado? Te digo, hubo compañías, si ustedes tienen ahí contactos, el Regimiento 7 de La Plata, la compañía C, desapareció. ¿Pero por qué? Hubo ahí un desacuerdo con el suboficial y su soldado, y bueno, que siguen reclamándoselo y que tienen razón. Bueno, el tipo dio mal una orden y bueno, ahí perdieron la vida varios soldados. Claro. Pero bueno, no es que el tipo lo hizo de maldad, se equivocó. Bueno, como tú dices, bueno, y algunos lo agarraron como que todos son iguales, y no son todos iguales. Bien, bárbaro. Está bueno dejarlo en claro esto, y digo, por si hay algún imbécil que esté mirando y pensando que estamos reivindicando la decisión de tomar Malvinas o la decisión que se tomó en aquel momento. No estamos reivindicando nada. Pero creo que está bueno contar por lo menos las verdades desde primera persona, ¿no? De quienes estuvieron, y después podemos analizar la cuestión en general, si estratégicamente estaba bien o estaba mal. Pero este tema de tomar, porque está muy de moda tomar un caso particular, alguien que hace mal las cosas y generalizarlo para el resto, ¿viste? Sí. Exactamente. Y a ver, la logística argentina en Malvinas, y sí, hoy hay autocrítica. Hay autocrítica de la gente, oficiales del ejército argentino, que hicieron una parte mal de la logística, sí, se está hoy viendo que están haciendo autocrítica. Pero bueno, se hizo lo mejor que se pudo, nos agarró el invierno a ellos y a nosotros, que te digo más, que si el combate o la guerra seguía 10 días más, no sé quién era el ganador o el perdedor, porque ya estaba nevando, hacía mucho frío, ellos tampoco venían muy preparados para tener, nosotros no teníamos todo el equipamiento que teníamos que tener. Te digo, la gente que estuvo en combate en el frente, ¿no? No estábamos, y lo dicen ellos lo mismo, no había llegado el equipamiento para estar aguantando el frío que hacía. Entonces ya con las napas subiendo el agua de la llovizna que hacía, porque el suelo malvinense es turba, entonces no absorbe. Y vos donde pisabas era agua, ya tenías mojado los borcegos, las medias, ya no había más nada que hacer, ya entrabas en un problema con pie de trinchera y con mucho frío. Decir que gracias a Dios, bueno, no hubo más pérdida de soldados porque bueno, se terminó el 14 y todo, pero no sé si hubiese seguido 15 días o 20 días más, no sé hasta dónde podíamos aguantar. Pero bueno, eso es lo que esa es la autocrítica que está haciendo el ejército argentino, que bueno, y como del otro lado, de la parte inglesa, decían, no sabíamos si podíamos aguantar más de una semana más. Ellos ya también ya habían agotado lo que sería su ración de comida, estaban mojados también, venían caminando 25 kilómetros, después de San Carlos para el lado hacia la entrada de Malvinas, que era donde se combatía en Monte Dos Hermanas, Harrier y Tamlo, y no fue fácil para ellos tampoco. Pero bueno, gracias a Dios que se terminó ahí, se fue todo. Pero bueno, esa es la autocrítica que está haciendo y la autocrítica de cómo racionaban la comida. Fue algo muy evidente que se equivocaron, que la ración de comida quedó todo en Puerto Argentino. Y vos de Puerto Argentino para el lado de los montes, tenés 15 kilómetros, 12 kilómetros, y en el bombardeo vos te iban a bloquear el camino hacia donde tenía que llegar. Y bueno, después del 5 de mayo
ya los ranchos no llegaban, Claro. era el combate nocturno, el combate del naval, ya las camionetas no llegaban, no salía la ración, y los chicos que estaban ahí en esos montes se empezaron a quedar sin raciones. Entonces, bueno, empezó a afectar la comida, a afectar el frío, está mojado, y bueno. Edu, Sí. me quedo con eso, me gustaría que eso lo remarques, ¿no? Porque esto no lo había escuchado en otros lados. La decisión fue mala de dejar, digamos, los víveres, la comida en Puerto Argentino. ¿En dónde debe haber estado la comida? ¿Cuál hubiera sido la decisión, si es que la sabés, ¿no? Estratégica, mejor para que la comida llegue. Y tuvimos un mes allá en abril, todo abril, si ya habían hecho ya las cuadrículas, cómo iban a ir las compañías, en qué monte están. Yo calculo que por lo que vi, que yo después en el año 2010 volví a Malvinas, había lugares de que los ingleses, los mismos Kelper tenían como si fueran, ¿cómo te puedo decir? Como si fueran estancos de que ellos, viste que ellos en ese momento hacían mucho, aparte de ganadería, pero con ovejas, con todo, tenían estancos como si fueran establos en varios lugares afuera de la ciudad, y ver en esos lugares, hacer un lugar para poder poner la comida, decir, no, ahora te digo, no la comida que precia frío, sino todo lo enlatado, todo lo que venía enlatado para poder de ahí repartir las raciones. Pero no, ahí fue la equivocación y después ellos se dieron cuenta que estuvieron mal. Por eso, y la otra parte que estaba en Fitzroy, que ahí sí hicieron una cabecera, pero no después cuando ahí Fitzroy fue la primera que cayó, y bueno, tomaron los ingleses y de ahí no pudieron tampoco traer alimentos para el otro lado, para el lado de él, los campos de batalla. Ese fue el problema. Me parece que los agarró, no digo distraídos, pero... Sí, ellos no pensaron, claro. Te digo sinceramente, para mí no pensaron que se iba a desenlazar el combate. Eso es, por eso dejaron la comida, dice, total la llevamos y la traemos todos los días, no pasa nada. Exactamente. Me parece que fue por ese lado la cuestión, que tendrían... Y ya cuando se dieron cuenta que esto venía ya era 20 y pico de abril y ya era imposible hacer algo así. O sea, no hicieron el por las dudas, digamos. Por las dudas vamos a dejar esto ahí. No. Quedaron como si nada hubiese pasado y no iba a pasar, pero bueno. Y después, a mediados de mayo, el cuerpo, es decir, la cabeza de ejército habla con la Fuerza Aérea a ver si podía hacer un vuelo rasante con un Hércules y tirar 2 o 3 pales de ropa y comida en los montes, que fue que lo hicieron, y ahí llegó una poca ración. Pero bueno, fue una sola incursión. Te imaginas que con 2 pares custodiados con los Mirage, la parte de artillería, todo, para que pueda entrar el Hércules, que fue una misión suicida. Pero llegaron y tiraron, y bueno, pudieron tener alguna ración, pero te imaginas que era muy poca. Marito y Edu, no sé si querés meter un cortecito y si Edu te quedas unos minutos más con nosotros y seguimos en un toque. Dale. No hay problema. Ponemos un poquito de música y continuamos en unos minutos y ya desarrollamos la parte final con Eduardo y con toda la historia que trae de Malvinas. ¿Te parece? Bueno, continuamos, acá estamos. Hubiese pedido también Alfonsina y el mar y un montón de que se me vienen ahora a la cabeza, pero bueno, festejemos el Día de la Zamba entonces con este perfume de carnaval y creo que estaban todos los Carabajal, ¿no? Ahí ese día cerraron Santiago del Estero, se pusieron a cantar y agarraron las guitarras los muchachos de Santiago cantando esta zamba tan linda, perfume de carnaval. Continuamos con Eduardo aquí en Ventana Pública, con Mario en Bariloche. Sigue estando despejado el día en Bariloche, perfecto, ya deben hacer 35 grados. Se va a tirar en Nahuel Huapi en cualquier momento. Ya te voy a decir la temperatura que hay acá. A ver. Pero en un ratito te digo la temperatura. En un ratito. A las 12 terminamos, Ya. 14 grados. 14 bueno, bien. No tan lejos que acá, digamos acá. Deje de mover el teléfono, Mario Roberto, se lo pido, por favor. Está de costado ahora del otro lado. ¿Ahora sí? No, ahora está para el otro. Uy, Dios. Ahí está, ahora sí. Ahí está, bien. Es terrible. Bueno, Edu, entonces
sigo agradeciendo este momento que estamos viviendo con vos y toda la historia que nos venís contando de la vivencia y de la guerra de Malvinas, y meternos un poquito en todos lados y salpicar un poco no solamente de la Fuerza Aérea, sino también conocer qué pasaba con todos los muchachos que estaban allá. ¿Sabes qué, Tato? Si te parece, puedo ahí meter un... Porque estás metiendo uno en todo el tiempo. No sé para qué vine yo acá a la radio hoy. No puedo con mi genio. Sí. No, ¿sabés qué? Antes que se nos vaya, yo sí quiero saber un poco el final. ¿Qué se sintió en el final? ¿Qué sintió cuando se enteró de la conclusión, la rendición? ¿Qué fue para él el saber que había llegado vivo al final de la jornada? Y la vuelta. ¿Qué sintió en la vuelta al continente? Todo tuyo, Edu. Lo mío fue algo muy atípico. Es decir, a nosotros el 13 de junio a la mañana nos dicen que a la tarde teníamos que dejar el pozo, al mediodía, perdón, dejar la posición, que dejábamos el fusil, y que nos pasaba a buscar un camión de un Unimog que nos iba a llevar hasta la ciudad, y después de ahí nos iban a llevar al aeropuerto. ¿Pero ustedes no estaban en el aeropuerto, Edu? Claro. ¿Y entonces para qué iba? La contraposición que dijo el oficial. Claro. Pero me parece una locura que nos lleven para acá, si salimos de acá al aerobión y van a traer... Ahora, dice eso el oficial de cargo, el señor Spa, dice, ¿de dónde salió la idea que tengamos que salir acá? No sé, vino una orden del comando en jefe de la Fuerza Aérea que ustedes tienen que salir hoy todos y ya tienen el relevo. Bueno, entonces... hablaban de relevo, hasta ese momento hablaban de relevo. Hablaban un relevo, sí, claro. No se sabía que al otro día de la mañana se iba a rendir la Argentina. Claro. Bueno, entonces salimos de ahí, nos llevaron a la ciudad, estuvimos en una escuelita, que es el combate, estaba ahí, se escuchaba todo la bombardeo del 155, todo, y a las 4 de la tarde nos suben al amigo otra vez a la ciudad, que llegaba el Hércules. Llegó el Hércules, aterriza, en movimiento siempre, abre la compuerta y va bajando todos los pertrechos de comida y todo. Llega el Unimog y las ambulancias del puesto sanitario con heridos, suben a todos los heridos en el medio, y después entra la unidad de artillería de los 30 soldados, los 9 suboficiales y los 25 agentes, los 25 oficiales y suboficiales de 35, y se carga el avión y nos vamos. Levanta la compuerta y se escucha ahí la radio del piloto diciéndole que no salga por el lado noroeste, que nos estaba esperando Dossi King, que tenía que hacer el vuelo por el lado suroeste, y saliendo pegado se tenía que pegar al mar. La única alternativa para salir. El piloto le dice, bueno, perfecto, a ver por dónde podemos salir. Así que da vuelta a la pista y sale del noroeste, la trompa para el sur, y salimos. Sale el Hércules, se levanta y se plancha al mar, y ahí salimos. Salimos de repente, a los 10, 15 minutos de salir, yo estaba sentado sobre el lado lateral, subiendo al Hércules del lado izquierdo, estaba sentadito y se veía la puerta de lo que sería la cabina del Hércules, que estaban el piloto, el copiloto y los 2 suboficiales a cargo del Hércules. El suboficial prende una linterna, se la da al oficial, y ahí apagan todas las luces de adentro del Hércules, y para mí fueron una eternidad, pero fueron 25 segundos que apagan los motores, que le alertan que le habían tirado un misil de un Siquín y que iba en camino hacia el Hércules. Entonces el tipo, ¿qué hace? Apaga los motores para que el calor no siga emitiendo calor el motor, se plancha al mar con la limpia parabrisas ahí y con la linterna mirando los controles. Y de repente, vuelve a prender todo y salimos. Y empezaba a entrar agua en la compuerta. Veníamos, pero
creo que vendríamos 5 o 6 metros de lo que sería el oleaje del mar. Nos mandan a San Julián bajan los heridos y después llegamos a Río Gallego a las 8 o 9 de la noche, del día 13 de junio. Cuando bajamos, el piloto baja todo ahí, yo le digo, perdóname, le digo, ¿qué es lo que pasó? Me dice, no, me dice, soldados me venían siguiendo, tiraron un misil, la única alternativa ante explotar en el aire fue apagar los motores. Qué bárbaro. Por lo que aguantaba el avión, que fueron 27 segundos. Bueno, gracias a Dios, el misil no siguió la onda del calor y pasó. Chico, no me falta que no me caí muerto en Malvinas, me caiga muerto en el agua congelado. Claro. Que fue. Bueno, llegamos a Río Gallego, que era donde estábamos nosotros. Nos recibieron con todo, te imaginás, los suboficiales, los soldados, compañeros nuestros, todos nos abrazaban, todos. Bueno, nos mandaron a bañar, nos sacamos la ropa y bueno, mi cuerpo era la mitad de lo que me había ido. Me saqué la ropa, me sacudía así, parecía, viste, la piel seca que parece escamas. Sí. Claro. Toda la piel seca de no bañarme, nada, porque nosotros nos bañamos por los 72 días que estuvimos, no nos pudimos bañar. Así que siempre estando con la misma ropa, cambiándonos de los calzoncillos largos, una camiseta y las medias que siempre teníamos porque se mojaban, las sacaba, secaba, la poníamos el otro día. Y tenía un anillo en mi cuello, que era un anillo todo negro, que era de la turba, de que quemábamos adentro de la posición, claro. Y el calentador, todo eso. Ese humo me parecía un anillo. Tuve como una semana para sacarme todo eso. Y bueno, nos pesaron, nos revisaron a la gente de sanidad. Yo cuando llegué me había ido, tendría 92, 93 kilos y llegué con 71 kilos. Así que bueno, nos dieron ropa nueva, nos hicieron comer, descansar y bueno, nada de tener comunicación con el exterior ni nada por el estilo. Al otro día, a la mañana, sí nos dejaron comunicar si queríamos hablar con nuestra familia, que ahí me comunico con mi papá, mi mamá y Graciela, que no entendía nada. ¿Dónde estás? ¿En Río Gallego? ¿No estás no, sí, pero ya nos dieron de baja, estamos acá, así que estamos todos bien. ¿Estás bien? ¿Estás entero? Sí, no tengas problema, pum. Ahí era la comunicación esa. Y bueno, después al mediodía nos enteramos que Argentina había decidido rendir y no presentar más batalla. Y bueno, fue una tristeza, pero también un alivio. Es decir, que ya no daba para más. Estar allá era sacrificar la gente, ya era demasiada. En ese momento de lucidez de Menéndez fue la verdad que fue bastante acertada la decisión, porque ya no había más municiones, los soldados estaban recansados, estábamos todos cansados, oficiales y suboficiales estaban cansados, desgastados, y bueno, no había más nada que podamos hacer, y ya los ingleses estaban ahí. Ya habían pasado la primera y segunda línea de Monte London, ya estaban cerca de la ciudad, y era a alargar la agonía y iba a ser una masacre. Menos mal que fue una decisión aceptada. Pero bueno, después del 14 de junio, cuando se rendían, los compañeros nuestros que estaban allá, que quedaron prisioneros, llegaron el 14 y 7, 21, sí, el 25 de junio, vía Bahía Paraíso ¿cómo se llama? A San Julián, Ushuaia, Ushuaia, después San Julián, Río Gallego. Bien, después nosotros charlando con ellos cómo lo habían tratado bien, le habían sacado todas las cosas, por supuesto, ¿no? Cinturones, los cordones, los borcegos, todo lo que tenían algo metálicos, todo, le entregaron todo, estuvieron encerrados en un hangar ahí que era como si fuera lo que guardaban las ovejas, suboficial y soldado, y los oficiales los habían mandado enfrente a un frigorífico que había en ese momento. Funcionaba un frigorífico que tenían ellos cuando esquilaban las ovejas. Ahí fueron todos los oficiales, y suboficiales y soldados quedaron en Puerto Argentino en los hangares, y le daban de comer, tuvieron 2 días sin tomar agua, tomaban suero, lo que podían, sin comer,
y después le daban una ración de comida, estuvieron una semana, los identificaron a todos y después, bueno, dieron la orden de que el Bahía Paraíso se acercara y ahí lo empezaron a embarcar. 3 días tardaron, hicieron un chequeo con la Cruz Roja, estaban todos bien, y después, bueno, tardaron 3 días en llegar a Ushuaia, y Ushuaia, San Julián, Río Gallego. Y nosotros tuvimos la posguerra, estuvimos incorporados sin poder ver a la familia en Río Gallego hasta el 1 de septiembre que nos dieron la primera licencia. Es decir, que tuvimos todo mitad de julio, todo agosto en Río Gallego. ¿Tenían contacto con la familia igual ahí, en ese momento? Ya ahí teníamos contacto, sí, podíamos tener contacto. Pero te imaginás que estábamos, que queríamos prender fuego todo. Y sí, querían volver, sí. Claro, queríamos que nos den algo para ir a ver a la familia. Todo. Y sí. Y vino un capellán y un psicólogo de Río Gallego y a los 60 que estábamos ahí, que habíamos estado en Malvinas, nos empezaron a hablar entendían la posición nuestra, que no podían, que la Fuerza Aérea entendía que ustedes no podían salir como están, con la adrenalina al mango, que no podíamos dejarlos ir, que sí que teníamos contacto con la familia, todo, que la idea era bajar un poco la espuma, bajar un poco la adrenalina y después darnos la licencia. Y que vos después con el tiempo te das cuenta que tenían razón. Ese mes y medio que estuvimos ahí, que imaginá que éramos soldados de primera. Nos levantábamos a las 10 de la mañana, íbamos a desayunar, veíamos televisión, películas, dormíamos siesta, íbamos al hangar de artillería, estábamos con el cañón, veíamos películas, todo. Es decir, nos hicieron un mes totalmente de bajar y bajar, y bajar el nivel de adrenalina que teníamos. Y a partir del 1 de septiembre... Cable a tierra, digo. Cable a tierra. Y en mediados de agosto nos trajeron acá al edificio, al Centro de Investigaciones Médicas de la Fuerza Aérea, que está atrás de Aeroparque, al lado de lo que sería... ¿Viste la calle donde está Roldán ahora? El restaurante, que va a dar la vuelta y va a dar toda la vuelta y después salís al planetario. Sí. Bueno, a la mitad del camino hay un Centro de Investigaciones Médicas de la Fuerza Aérea, donde van todos los pilotos de hacer simuladores, de las aerolíneas, Y ahí tiene un centro de investigaciones donde hicieron todo un estudio de un día completo, auditivo, de vista, de salud, nos revisaron, sacaron sangre, todo. Y después, bueno, cuando dieron los resultados, a partir del 1 de septiembre salimos en 2 tandas. Los primeros 15 días, los primeros 30 soldados, después del 15 al 30 de septiembre, la segunda tanda. Vinimos de licencia. Así que bueno, nos recibió acá la gente, mis padres, mi novia, mis amigos, todo acá. Imaginás que todos querían hablar, todos querían contar, y lo único que fue que dije, mañana nos juntamos todos, voy a hablar única vez y después no hablo más. Voy a contar todo lo que me pasó y después no quiero hablar más, por ahora. Y ese por ahora fueron 10 años sin hablar. Así que le conté todo lo que yo quería contarles, a mi familia, a mi padre, a mi familia, a mis amigos, todo. Y después, bueno, estuve callado casi 10 años. Menos, porque después cuando yo entré en el Congreso en el 83, con Norberto Clave y Vizgarrita nos encontramos, que nos dijimos que éramos veteranos de Malvinas después de 6 años estar en el Congreso. Sí, de 7 años tardé en hablar algo. Qué bárbaro. Lo único que sabían en personal en mi legajo que era veterano Malvinas, pues yo había llevado un certificado de veterano Malvinas, nada más. Pero estuve callado 7 años, no hablé más. Y después, bueno, el recibimiento de la sociedad fue muy, muy, ¿cómo se llama? Indiferente. Digo. Sí, la verdad que fue feo porque sí. Todo eso que decían que nos trataban como le quita la guerra, todo. Yo no lo viví, pero la indiferencia de no preguntar o sabía que era, no. O cuando hablaba algo entre líneas, la gente medio que no
no prestaba atención, no le interesaba el tema. Se revirtió eso. Con el tiempo se revirtió. Sí, con el tiempo. Exactamente. Después de los 10 años, así en el 83 al 93, cuando se empieza a empezar a hablar, que los veteranos empiezan a hablar y que, bueno, que Menem da una pensión nacional, ahí se empieza a visualizar y empezar a resurgir lo que eran los veteranos de Malvinas. Claro. Y la sociedad empezó a prestar más atención, a decir, esto no fue un chiste, no fue como dijeran que mandamos los chicos a la guerra y nada más. Esto fue algo más grave y mucho más repercusión tuvo, y que hoy, gracias a Dios, se revertió, porque ya la sociedad hoy nos reconoce y nos valora como veteranos de Malvinas, ¿no? Bueno, nunca es tarde, Edu, por más que haya pasado mucha agua bajo el puente. Dios, sí, hoy todo esto de que esos 10 años de abandono de la parte militar, porque no nos dieron una asistencia como necesitábamos, médica y psicológica. Hoy tenemos más muerte post-mortem después de la guerra que en la guerra, ¿no? Claro. Por eso digo que esos 10 años fueron duros, y los veteranos nadie los escuchaba, nadie hablaba, y bueno, mucha gente vino con una mochila muy cargada, y no pudo aguantarlo. Y es difícil decir que en el transcurso de tu vida vos tenés, en tu mochila tenés un combate, tenés una muerte, o tenés un cuerpo a cuerpo, y que no lo puedas descargar y no lo puedas hablar con nadie, pues horrible. Difícil. Sí. Pero bueno. Es que, Edu, vos por lo que decís, vos lo procesaste de esa manera, vos decidiste no hablarlo, lo procesaste, bueno, al programa me remito, formaste una familia, tuviste un trabajo, desarrollaste una carrera, qué sé yo. Vos, por lo visto, lo pudiste procesar, y tu forma fue esa, digamos, y hay quien por ahí no encontró la forma, ¿no? Exactamente, sí. Por eso digo que la atención de un profesional en el momento justo es. Uno, como tiene un carácter, yo digo que yo tuve un carácter especial, me aferré a mi familia, en ese momento mi papá y mi mamá, mi esposa, que hoy era mi novia, charlábamos un montón, y cuando se hacía un silencio ellos respetaban, y cuando podía hablar yo hablaba. Y después, bueno, a mí me ayudó muchísimo también encontrar un trabajo, que después en estos cursos los primeros años no había, y fueron bastante difíciles, pero bueno, sí, yo entiendo que fui no un privilegiado, pero gracias a Dios me sentí más apoyado y más contenido, tanto en lo laboral como en lo familiar, y eso me ayudó un montón. Sí. Marito, y te pregunto. Sí, tenemos unos 4 minutos como tope para. Bien. Y a Marcelo no lo tenemos en línea, así que. No importa, seguimos con él. Seguimos hasta el final. Tato, ¿sabés qué me gustaría? Te digo, Edu, te tengo que hacer la pregunta. ¿Qué es lo que sentís en este momento? ¿Cuál es tu postura? ¿Y qué es lo que sentís como excombatiente? Digamos, las últimas declaraciones fuertes de la presidencia fue este tema de, un poco que decida el destino de Malvinas los votantes de Malvinas, digamos, los Kelper. ¿Cuál es tu postura al respecto, Edu? No política, sino sentimiento. No. Mira, retrotrayendo el tiempo atrás, yo en el 2010 fui a Malvinas, tuve una semana, necesitaba ir a descargar mi mochila, encontrar mi posición y todo. Y estuvimos charlando. El guía nuestro es el guía que nos guió en Malvinas, es hijo de Kelper, que tenía 4 años cuando fue el conflicto de Malvinas. Y ellos dicen que no, ellos se sienten ingleses, ellos son ingleses, no quieren saber nada de Argentina y nada por el estilo. Que tener una cosa de, ¿cómo se llama? Una actividad comercial con Argentina, como era antes, todo sí, pero ser argentino, olvídate, no les interesa. No les interesa porque saben que todo lo que está ahí lo hicieron ellos, y son ingleses que, aunque se sientan de segunda, son ingleses. Así que lo que dijo la parte de ese relato, la verdad que no me cayó bien, porque sinceramente, si se lo dejan parte de ellos
no va a volver nunca Malvinas a ser Argentina, por ese lado. Pero bueno, entiendo la postura de ellos, pues para ellos son kelpers de segunda y son ingleses, y te digo más, los hijos de allá se quedan hasta los 12, 13, 14 años, terminan la secundaria y se van a Inglaterra a estudiar. Ellos son una comunidad y una sociedad que tienen 2.500, 2.600 habitantes, no salen nunca de ahí, son gente muy grande que viven ahí, que a veces vienen algunos ingleses a vivir ahí, a pasar los últimos años de su vida, pues tranquilo, viven en una tranquilidad, tienen una economía estable, que imagina que gracias después de Malvinas, ellos tienen hoy un PBI importantísimo por todo lo que viene de afuera, ser los buques, los transatlánticos, los ¿cómo se llaman? Estos cruceros que llegan a Malvinas y hacen tour y dejan un montón de plata, porque es impresionante, dejaron lo que sería la actividad principal, que era la ganadería de los ovinos, para hacer todo turismo. Malvinas hoy pasó a ser un museo, ¿no? Un museo de la guerra. Exactamente. Claro. Es un museo de la guerra. Así que, de ese comentario que hicieron, sinceramente, a mí me cayó mal, y bueno, porque de ese lado nunca se va a recuperar. Ahora, si vamos a decir, bueno, empecemos a hablar y empecemos a agarrar un canal de diálogo, a ver cómo podemos hacer, que no sean Argentina, porque no van a ser nunca Argentina, pero que sean banderas, que sean, pongamos 50 y 50, que pongamos tener algo comercial, porque Malvinas es un punto estratégico, tanto comercial, petróleo, lo que es la pesca. Es terriblemente, eso es todo virgen, y lo están explotando ellos solos. Pero bueno, no sé. Bueno. Esa es mi postura. Bien. Y más no te puedo decir, qué sé yo. Bien. Que va a ser muy difícil recuperarla, va a ser muy difícil. Pero bueno, no es imposible. No, sí, pero una cuestión compartida en principio ya daría un poquito más de... abriría una puerta por lo menos. Pero bueno, exactamente. Veremos con el tiempo qué sucede, qué sé yo. Veremos con el tiempo, sí señor. Sí. Bueno, Edu, Marito, se nos cumple el horario. Bien. Espectacular. Es para hacer un montón más de programas con Eduardo y con su historia también, ¿no? Como referente, básicamente, de todo lo que vivió y todo lo que pasó. Así que sigo estando agradecido por este contacto, por esta nota, por esta charla, por esta cuestión que siempre hay algunas cosas nuevas que uno no conoce de lo que pasó. Hemos hablado un montón de veces con Eduardo de todo, pero siempre hay alguna cosita nueva que aparece. Y por abrirse, ¿no? Por abrirse de la manera que salió Eduardo, lo cual te lo agradezco, Edu. Y yo te digo la verdad, yo no había hablado de este tema con Edu. Hoy fue todo, de verdad, fue en vivo, y para mí una sorpresa, porque no había desarrollado, sabía de tu historia, Edu, pero nunca habíamos hablado de este tema en persona. Bueno. Muchísimas gracias por ustedes, por comunicarse y por hacer difundir Malvinas, y es muy bueno malvinizar. Y bueno, tener los relatos míos, tener algún contacto también que sea de la otra parte, que también va a ser enriquecer lo que sería Malvinas, para que toda la gente sepa cómo se vivió esta gesta, ¿no? De la otra parte no te la voy a deber, porque del inglés nosotros no entendemos nada. No. Podemos conseguir, no hay ningún problema. Bueno, te tomo la palabra. Está bueno tenerlo. Sí, algún día podemos organizar algo así también. Porque pueden estar los dos. Y también te puedo pasar datos de lo que es un oficial o un piloto de la Fuerza Aérea, también te puedo pasar. Para que el piloto de la Fuerza Aérea me parece que son los personajes con más, no sé si puede decir huevo, que está justo Daniel acá, pero que han participado en la guerra y la han bancado también como locos los muchachos. Pero sí, se puede hablar con alguno de tus amigos. Y bueno, nosotros hemos dado batalla con la Fuerza Aérea, porque la Fuerza Aérea siempre sos pilotos y la artillería, y hoy están entendiendo que también Malvinas fue Fuerza Aérea, piloto y artillería, pues sabemos que el Fierro 3. Muy bien. Muy bien.
Bueno, Marito. Bueno, felicitaciones a Edu por la intervención.